Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el drama, la intriga y el amor prohibido son el plato principal. Espero que estén con sus palomitas listas porque hoy vamos a destapar una olla a presión, un tema que ha burbujeado a fuego lento en el mundo del espectáculo turco y que sigue generando controversia, la relación, o mejor dicho, las secuelas de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si hablamos de ese romance que nos mantuvo pegados a la pantalla, creyendo en los cuentos de hadas modernos, ese torbellino de emociones que parecía escaparse de la ficción para invadir la realidad. Pero hoy no nos vamos a conformar con repasar los momentos dulces, los gestos románticos y las sonrisas cómplices. Hoy nos adentraremos en el laberinto de los rumores, las sombras y las acusaciones que rodearon este romance mediático. Vamos a analizar la supuesta explosiva personalidad de Can Yaman, los celos que, según se dice, consumían la relación y sobre todo, cómo esta historia de amor truncada pudo haber impactado negativamente e incluso obstaculizado futuras oportunidades amorosas tanto para Demet como para Can. Abrochen sus cinturones porque vamos a desenmascarar la verdad, o al menos, la verdad que hemos logrado reconstruir a partir de testimonios, fuentes cercanas y un análisis exhaustivo de la información disponible. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si les apasionan los dramas turcos tanto como a mí, si quieren estar al día con los secretos mejor guardados de sus actores favoritos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, déjenme un me gusta si este tema les intriga. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal y me permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, preparemos el café y pongámonos manos a la obra. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió los límites de la pantalla. Fue un fenómeno cultural que paralizó Turquía y cautivó a miles de fans alrededor del mundo. Su química en Erkencikus, pájaro soñador, era innegable, palpable, electrizante. Can y Demet lograron transmitir una pasión, una conexión, una intimidad que parecía ir más allá de la simple actuación. Nos hicieron creer que el amor, en su forma más pura y arrebatadora, era posible. Y en gran medida, lo fue. Sabemos, gracias a fuentes cercanas al equipo de producción, que durante el rodaje, la amistad entre ambos floreció y se transformó en algo mucho más profundo. Los paparazzi los captaron juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, disfrutando de escapadas secretas, intercambiando miradas cargadas de significado. Era evidente que existía una relación sentimental entre ellos. El mundo entero celebraba este nuevo cuento de hadas. Sin embargo, como en toda buena historia, detrás de la fachada de perfección se escondían secretos y tensiones. Los rumores sobre la personalidad de Can Yaman comenzaron a circular con una fuerza inusitada. Se le describía como un hombre apasionado, sí, pero también temperamental, exigente e incluso, según algunos testimonios anónimos, con tendencias posesivas y celos enfermizos. No olvidemos que Can, antes de convertirse en la estrella internacional que conocemos hoy, era un abogado de éxito. Y esa mentalidad analítica, esa forma de ser estructurada y en ocasiones, inflexible, parecía haber permeado su vida personal, generando conflictos y malentendidos en su relación con Demet. Se rumoreaba que Can era extremadamente celoso de Demet, que no soportaba verla interactuar con otros hombres, ni siquiera en el ámbito profesional. Este comportamiento, según las fuentes, generaba constantes discusiones en el set de grabación y fuera de él. Imaginen la presión que sentía Demet, una joven actriz en la cúspide de su carrera, teniendo que lidiar con un romance intenso, el escrutinio público constante y además, las exigencias y los celos de su pareja. Era una situación extremadamente delicada que inevitablemente terminó por desgastar la relación. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las otras relaciones, que pudieron verse afectadas por esta dinámica tóxica. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Demet comenzó a diversificar su carrera y a participar en otros proyectos televisivos y publicitarios. Y como es natural en la vida de cualquier actriz, se le vinculó sentimentalmente con algunos de sus compañeros de reparto. Recordemos, por ejemplo, los rumores que la relacionaron con el guapísimo Kerem Bürsin durante el rodaje de una campaña publicitaria para una reconocida marca de ropa deportiva. O más recientemente su actual relación con el talentoso músico Oğuzhan Koç. Aunque nunca se confirmó oficialmente el romance con Kerem Bürsin, los rumores eran tan insistentes que llegaron a oídos de Can Yaman, desencadenando, según las fuentes, una explosión de furia. Al parecer Can no
Podía concebir la idea de que Demet estuviera siquiera cerca de otro hombre, ya fuera en un contexto profesional o personal. Esta actitud posesiva obviamente generaba constantes conflictos entre ellos y dificultaba aún más cualquier intento de Demet por seguir adelante con su vida profesional y personal. Se sentía atrapada en una jaula de oro, vigilada y controlada por un hombre que, según se dice, no podía manejar sus propios celos. Es importante recalcar que todo esto son solo rumores, chismes que han circulado durante años en los medios de comunicación turcos y en las redes sociales. No podemos confirmar al 100% que sean ciertos. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la cantidad de fuentes que apuntan en la misma dirección, nos hace pensar que hay algo de verdad en ellos. Es difícil imaginar que Demet, una mujer independiente, talentosa y con una carrera prometedora, se sintiera completamente cómoda y feliz en una relación tan asfixiante y controladora. Pero, ¿qué hay de Can? ¿Cómo afectó esta relación a su vida amorosa después de la ruptura con Demet? Pues bien, sabemos que Can ha tenido varias relaciones sentimentales desde entonces. Su romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana, fue uno de los más mediáticos y comentados. Se comprometieron rápidamente, se les vio derrochando amor y pasión en cada aparición pública, pero la relación terminó de forma abrupta y misteriosa, dejando a todos sus fans con la boca abierta. Se especuló mucho sobre las razones de la ruptura. Algunos decían que Diletta no podía soportar el carácter explosivo de Can, su constante necesidad de control y su incapacidad para lidiar con la fama de su pareja. Otros aseguraban que Can no estaba realmente preparado para comprometerse en serio y formar una familia. Pero lo cierto es que la sombra de Demet siempre pareció planear sobre esa relación, como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. Muchos fans de Erkencikus seguían comparando a Diletta con Demet, destacando la mayor belleza y naturalidad de la actriz turca. Algunos incluso acusaban a Can de no haber superado su relación con Demet, de seguir obsesionado con su ex y de proyectar sus sentimientos no resueltos en su nueva pareja. Esta presión constante, esta comparación incesante, debió ser extremadamente difícil para Diletta. Imaginen tener que lidiar con el hecho de que miles de personas te comparan constantemente con la ex de tu pareja, una ex que además sigue siendo muy querida y admirada por el público. Es una situación muy incómoda y puede generar mucha inseguridad y resentimiento. La propia Diletta en algunas entrevistas insinuó que se sentía constantemente juzgada y analizada por los fans de Erkencikus, quienes parecían no aceptar que Can pudiera amar a otra mujer que no fuera Demet. Y este es el punto clave, la relación con Demet marcó profundamente a Can. Lo catapultó a la fama internacional, sí, pero también lo encasilló en un cierto tipo de personaje, un galán romántico y apasionado que al parecer, no siempre coincidía con su verdadera personalidad. Esta dicotomía entre la imagen pública y la realidad personal generaba contradicciones y expectativas que eran difíciles de cumplir. Can se sentía presionado a mantener una imagen de perfección que no era auténtica, lo que inevitablemente afectaba sus relaciones personales. Además, la intensa exposición mediática de su relación con Demet hizo que Can se volviera más reservado y desconfiado. Después de esa experiencia, le costaba más abrirse y mostrarse vulnerable en sus relaciones. Tenía miedo de volver a ser juzgado, de volver a ser comparado, de volver a sufrir una decepción amorosa. Construyó muros a su alrededor para protegerse del dolor, pero esos mismos muros también le impedían conectar de forma auténtica con otras personas. Y este es el gran dilema de las relaciones entre celebridades. Por un lado, tienen la oportunidad de vivir romances intensos y apasionados, rodeados de glamour y atención mediática. Pero por otro lado, también tienen que lidiar con una presión constante, el escrutinio público implacable y la dificultad de separar su vida personal de su imagen pública. Cada paso que dan es analizado con lupa, cada gesto es interpretado y cada palabra es sacada de contexto. En estas circunstancias, es muy difícil construir una relación sana y duradera. En el caso de Can y Demet, su relación fue un torbellino de emociones que los catapultó a la fama, pero también les dejó cicatrices profundas. A Demet tal vez le costó otras oportunidades amorosas debido a los celos y la posesividad de Can, quien, según se dice, intentaba controlar su vida personal y profesional. Y a Can le dejó una marca imborrable que dificultó sus relaciones posteriores, haciéndolo más desconfiado y reservado. Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones, rumores basados en información que hemos recopilado a lo largo del tiempo. No podemos saber con certeza ¿qué pasó realmente entre Can y Demet?
Solo ellos conocen la verdad completa. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que su relación fue un fenómeno mediático que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Y que a pesar de todo, seguimos recordando con cariño esos momentos mágicos que nos regalaron en Nerkenzikus, esa historia de amor que nos hizo soñar con un final feliz que, lamentablemente, nunca llegó a concretarse en la vida real. En definitiva, hemos visto cómo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque llena de pasión y química en la pantalla, pudo haber tenido un lado oscuro, marcado por los celos, la posesividad y la dificultad de lidiar con la fama. Hemos explorado los rumores sobre la personalidad de Can y cómo estos pudieron haber afectado las relaciones posteriores de Demet, así como las propias relaciones de Can después de la ruptura. Hemos hablado de la presión mediática y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en información pública y rumores, y que la verdad completa solo la conocen Can y Demet. Sin embargo, analizar estos aspectos nos permite entender mejor la complejidad de las relaciones entre celebridades y el impacto que la fama puede tener en sus vidas personales. Nos ayuda a comprender que detrás de las sonrisas perfectas y los gestos románticos se esconden a menudo luchas internas y desafíos que no siempre son visibles al ojo público. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi objetivo es siempre traerles la información más completa y detallada sobre sus dramas turcos favoritos, siempre con respeto y objetividad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que los rumores sobre la personalidad de Can son ciertos? ¿Creen que esta relación afectó sus vidas amorosas posteriores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de los dramas turcos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros tenemos los mejores asientos.